Aquellas tres embarcaciones parecían cáscaras de nueces flotando en el inmenso y embravecido océano Atlántico, que desde los griegos ya se contaban historias de un mar lleno de dragones y pulpos gigantes que destrozaban todo aquello que flotaba sobre sus aguas. En aquellos tiempos los barcos eran de roble bravo o encina, sus tablas eran unidas con clavos de bronce que estaban reforzados con brea de grasa de ballena. Aquellas embarcaciones no eran muy grandes, tenían unos 20 metros de ancho por 30 de largo. El mástil tendría otros 30 metros y tenían unas velas de lienzo delgado. A bordo de las tres naves se encontraban cerca de 90 marineros, capitaneados por los hermanos Pinzón, Cristóbal Quintero, Pedro de Velasco y el propio Colón, quien viajaba a bordo de la Santa María, la más grande de las tres naves y también la más lenta. La gran mayoría de los tripulantes de las tres naves, las llamadas carabelas, eran en su mayoría ladrones y piratas, los únicos que Cristóbal Colón pudo reclutar para llevar a cabo una misión que no contaba del todo con la aprobación de la corona española. Todo se debía a que no confiaban en Colón, porque este nunca fue un marinero avesado. Sus conocimientos en cartografía no eran excepcionales y se sabe que sus pobres habilidades en cálculo fueron el error que lo llevó a América en lugar de la India, el destino al que realmente deseaba arribar desde un principio. El viaje duró casi 3 meses y Colón tuvo que soportar no solo el bajo ánimo de su tripulación, sino una amenaza constante de motín. En promedio de 5 barcos que zarpaban de Sevilla en viajes largos, apenas llegaban 2, ya que los cascos de las embarcaciones eran devorados por un enorme gusano al que denominaban la broma. Este carcomía la fina madera y terminaban hundiéndose sin que nadie pudiera hacer nada. Así entonces había que correr para evitar hundirse con el barco. Aquellos barcos de carga eran desprovistos de camarotes o lavabos. La única posibilidad de dormir era buscarse un rincón entre el hedor de los otros marineros, que no dudaban un segundo en robarse las alforjas del compañero si éste dormía profundamente a pierna suelta. Para ir al baño tocaba hacerlo ahí, en la cubierta del barco, sin mirar a los otros marineros que maldecían de asco, o esperar la larga fila hasta la sentina, la parte más baja del barco donde van a parar las aguas de la superficie, un lugar donde se encuentran cadáveres de ratas, cualquier cantidad de bacterias, mosquitos, piojos, moscas y excrementos humanos. A los 30 días de estar flotando en el Atlántico, la provisión de carnes que llevaban completamente saladas para evitar su deterioro al consumirla, daba una sed atroz. El agua que consumían estaba cubierta por una nata negra y espesa. Había que correrla un poco con los dedos, taparse la nariz y beberla. En días normales cada hombre tenía derecho a media botella. En los días más calurosos, cuando el sol golpeaba más fuerte y provocaba ampollas a los tripulantes, la ración de agua se limitaba a 2 buches al día. Cuando había tempestades todos se apeñuscaban en la bodega y allí entre el hedor de las aguas negras y el que despedían todos los cuerpos, entre todos se contagiaban la peste. Ya en la mitad de la travesía el barco se dividía en 2 grupos, los sanos y los contagiados por peste, otros por tifus, algunos con escorbuto, una enfermedad por la ausencia de vitaminas en la alimentación y que como consecuencia las encías de aquellos hombres se hinchaban, los dientes se deshacían para al final morir de hambre y de fiebre. Ya por este tiempo las provisiones de alimentos como carne, vacas, perros de presa y pollos se habían agotado, pues ya todo lo habían consumido. Lo único que quedaba era el rastro de bizcocho, una galleta dulzona que se llevaba por bultos, y aquellas migajas servían para alimentar al único plato que quedaba disponible a la tripulación, las ratas, y no cualquiera tenía derecho a cazarlas dentro del barco. Quien quisiera comer una debía pagar medio ducado por pieza, y quedaba terminantemente prohibido comerse el polvo agusanado del bizcocho, y aquel que encontraran masticándolo le cortaban las orejas, las manos, y lo colgaban durante 2 semanas en el mástil hasta que se pudriera ante los ojos de la tripulación. Así entonces el hambre, la sensación de estrechez, la claustrofobia y la ansiedad hacían estragos en la tripulación. Rodrigo de Triana estaba entre los próximos a ser asesinado, pero por fortuna para él, el avistamiento de tierra logró calmar la furia de los demás tripulantes que con él iban.
Una vez en tierra, lo primero que pidieron los tripulantes fue agua dulce y comida. Comieron y bebieron hasta hartarse y solo después de esto comenzaron a interesarse por el oro. No habían llegado a las Indias, era el descubrimiento de América para ellos. Estos hombres habían hecho más historia de lo que creían y entonces el destino del mundo cambiaría para siempre.